Hay figuras en el universo de Star Wars que trascienden su propia historia. Y luego está la del gran maestro Yoda, un ser tan antiguo que su sombra recorre más de 9 siglos de guerras, aprendizajes, derrotas, victorias y verdades incómodas. Un maestro cuya voz suave escondía un conocimiento milenario que podía quebrar reinos. Un guerrero diminuto que en la palma de su mano sostenía el destino de la fuerza misma. Hoy no vamos a hablar solamente del pequeño verde de Star Wars, que todo el mundo conoce, sino que hoy vamos a descifrar a la leyenda, al gran maestro, al ser que vio el auge y la caída de generaciones enteras en el universo de Star Wars. Hoy hablaremos de Yoda, sus hazañas, su legado, sus errores, sus batallas y su filosofía, hasta sus momentos más oscuros, porque solo entendiendo la complejidad de toda su historia es posible comprender por qué, incluso siglos después de su muerte, su nombre aún retumba en los confines de la galaxia. Un joven Yoda que no tenía holocrones, ni maestros innumerables, ni grandes batallas a su espalda, solo pregunta, una especie misteriosa, larga vida aún sin propósito. Sin embargo, fue precisamente esa curiosidad y ese deseo humilde de descubrir la verdad dentro de la fuerza lo que lo llevó a emprender el primer paso hacia un destino que ningún Jedi había presenciado antes, pues a lo largo de los años Yoda se convirtió en el corazón de la Orden Jedi, entrenó a más de 20.000 Padawans, enseñó generaciones enteras de maestros, desde Dooku hasta Luke Skywalker, meditó en los templos más recónditos de toda la galaxia, habló con la fuerza viva, enfrentó visiones que destruirían a cualquier otro Jedi, y cuando llegó el momento se enfrentó al Sith más peligroso del milenio, sabiendo que podía perderlo todo, y aún así decidió arriesgarse. Pero Yoda no solo brilló en la luz, también cometió errores que marcaron la caída de la Orden, ignoró señales, confió demasiado en tradiciones arcaicas y permitió que los Jedi se convirtieran en soldados en vez de guardianes de la paz. Su grandeza es real, sí, pero también lo es su humanidad, y eso es lo que lo hace tan fascinante. En el video del día de hoy vamos a recorrer su vida como nunca antes. Analizaremos su habilidad en combate, sus duelos emblemáticos, su forma única de interactuar fuerza, su conexión con seres místicos como los Whills, su legado en Luke, Grogu y los Jedi del futuro, y cómo su silenciosa presencia marcó el destino de la galaxia mucho antes y mucho después de la saga Skywalker. Así que prepárate, porque el día de hoy vamos a desentrañar a fondo al verdadero Yoda, el estratega, el maestro, el guerrero, el filósofo, el renacido y sobre todo la leyenda que enseñó a la galaxia que el tamaño no es lo más importante, pero la sabiduría sí que lo es. Sin nada más que agregar, prepárate y acompáñame en este viaje para descubrir a uno de los personajes más populares y emblemáticos de toda la saga. Abróchate el cinturón porque estamos a punto de viajar por el hiperespacio. La vida de Yoda inicia envuelta en misterio. Nunca conocimos el nombre de su especie. Muy pocos ejemplares fueron presentados a lo largo de toda la saga. No sabemos cuál es el origen de su planeta o su linaje. Y esa ausencia es parte esencial del mito, pues Yoda no era importante por su especie, sino por quién se convirtió en tantos años en la Orden Jedi. Sabemos que llegó a la Orden siendo apenas un pequeño sensible a la fuerza, y desde su juventud mostró una conexión extraordinaria con la fuerza viva, esa energía que fluye a través de todos los seres vivos. Pero incluso en sus primeros pasos, Yoda comprendió algo que muchos Jedi tardaron siglos en entender. La fuerza no era un arma, era una responsabilidad. Con el paso de los siglos, Yoda se convirtió en el entrenador más prolífico de toda la historia de los Jedi. Más de 20.000 Padawans recibieron sus primeras enseñanzas. Aunque lo recordamos como maestro, Yoda también fue un general, un guerrero temible y en ocasiones el único capaz de sostener la República con vida. Con el paso de los siglos, Yoda se convirtió en una figura muy importante en la historia de los Jedi, pues el pequeño verde no solo entrenaba soldados, no entrenaba elegidos, entrenaba grandes mentes. Su estilo era muy directo, humilde y minimalista. Paciencia debes tener, el miedo es el camino al lado oscuro, el apego conduce al sufrimiento. No tan solo eran frases poéticas y bonitas, pues eran lecciones destiladas de milenios de guerras, pérdidas y mucho conocimiento. Entre sus alumnos directos destacan figuras bastante clave como el Conde Dooku, que más tarde caería al lado oscuro y representa uno de los mayores fracasos personales de Yoda. También tenemos a Mace Windu, probablemente el mejor duelista de toda la Orden en los últimos años, y Luke Skywalker, quien quizás era su mayor logro, en su respaldo para corregir los errores del pasado, pues la influencia de Luke en el destino de la galaxia fue más que necesaria y trascendental para equilibrar la fuerza de nueva cuenta. Yoda en su época como guerrero tuvo duelos bastante importantes y misiones clave. Su duelo contra Dooku en el episodio 2 fue la primera vez que vimos la verdadera velocidad, precisión y poder del maestro
maestro, pues la forma en la que absorbe los rayos Sith sin ningún esfuerzo demuestra por qué es una de las entidades más poderosas de la galaxia y el maestro con mejor habilidad de toda la Orden. En su batalla por Kashyyyk en el episodio 3, Yoda coordina una defensa estratégica en el planeta impecable contra los droides separatistas. Su claridad en combate contrasta con la traición inmediata de la Orden 66, donde demuestra reflejos casi sobrenaturales para escapar del ataque clon, donde muy pocos maestros Jedi alrededor de la galaxia lograron salir con vida de este fulminante ataque. Por último, su duelo contra Darth Sidious en el episodio 3 fue el enfrentamiento definitivo entre la luz y la oscuridad, pues Yoda no perdió ese duelo por falta de poder, sino por aceptar una verdad bastante dolorosa: los Jedi habían fallado y su derrota era inevitable, pues Yoda prefirió escapar para luchar otro día, tal vez no de la misma forma, sino entrenando a ese ser que daría paz a la galaxia. No todo fue positivo en la vida de Yoda, tuvo grandes errores en su vida, la parte que casi nadie quiere hablar, pues un maestro no es grande por ser perfecto, sino por reconocer sus fallas e intentar corregirlos. Yoda cometió varios errores muy cruciales. Uno de ellos fue no ver el ascenso de los Sith. A pesar de su enorme sabiduría, la sombra del lado oscuro bloqueó su percepción. Él mismo lo admite con la siguiente frase: nuestra capacidad de usar la fuerza se ha reducido. También un error bastante importante de Yoda fue cambiar la perspectiva de los Jedi, pues durante la guerra de los clones la Orden perdió su esencia. Pasaron de ser filósofos y guardianes de la paz a generales en un conflicto bélico masivo. Yoda permitió esto. Además, el que probablemente sea su error más grande fue la lectura errónea sobre Anakin Skywalker, pues Yoda perseguía el miedo del pequeño Skywalker, pero nunca encontró una manera compasiva de guiar al joven. Su consejo de entrenarse para dejar ir lo que teme perder fue correcto, pero insensible a la humanidad del joven, que tenía un apego muy grande con su madre, pues Skywalker siempre buscó una figura que lo guiara ante estos tormentosos pensamientos. Este error no hace menos grande a Yoda, lo hace real, pero sin duda fue un error que le costó años de sufrimiento a la galaxia entera. El nacimiento de su sabiduría final, su derrota frente a Sidious no lo destruyó, sino que lo transformó, pues en Dagobah, en su exilio, Yoda se convirtió en un ser casi mítico. Estudió la fuerza viver y su origen, aprendió a trascender la muerte con Qui-Gon Jinn, reflexionó sobre los errores de la Orden y esperó pacientemente la llegada de Luke cuando tuviera la edad correspondiente. En esos años se vuelve más sabio que nunca. Su enseñanza ya no es rígida, sino emocional, espiritual y profundamente humana. Cuando Luke llega, Yoda sabe que él es su última esperanza, pero no lo entrena como a los Jedi antiguos, arcaicos de la Orden. No lo convierte en un soldado más, lo convierte en un ser capaz de decidir su propio camino. En su lecho de muerte, Yoda deja tres claras verdades: no existe el intentar, solo hacer o no hacer. Pasa lo que has aprendido. El último de los Jedi serás. Este momento cierra un ciclo de siglos para el Gran Maestro, pues Yoda no solo guiaba la Orden, guiaba al futuro mismo. Y hoy su influencia sigue en viva, en Grogu, que representa un nuevo amanecer de su especie, en Luke, cuyo templo nace de las enseñanzas del propio Yoda, en la Nueva República, donde su filosofía perdura a pesar de no tener su nombre tan presente, y en cada rincón donde la fuerza se estudia con humildad y no con arrogancia para imponer poder sobre otras especies. Yoda no fue solamente un maestro, fue un faro, una advertencia y una promesa. En conclusión, Yoda no es grande porque sea poderoso, es grande porque aceptó su fracaso, porque buscó la luz incluso cuando todo se volvió oscuridad, porque entrenó a miles, luchó por millones y cargó durante siglos con el peso de la galaxia entera. Yoda encarna algo más profundo que la fuerza, los duelos o los holocrones. Encarna la sabiduría que sostiene cuando uno entiende que incluso los más poderosos pueden fallar, pero también pueden levantarse. Y ese es su legado, y es por eso que después de 900 años su luz sigue viva en toda la galaxia, porque Yoda no fue solo un Jedi, fue la conciencia moral de toda esta saga. Gracias por acompañarme al final de este video. Si te gustó, te invito a que te suscribas, compartas este video y dejes un gran like. Si me faltó algo por añadir sobre la vida e historia de Yoda, estaré encantado de leerte en los comentarios sobre tus apuntes personales. Pues tú y yo nos vemos en un próximo video. Leaving me stranded in this cold, lonely ache. So I'll sing